derrama sobre mí como lluvia se derrama, lo acumulado se derrama, y como lluvia se derrama sobre mí, lo acumulado se derrama, y como lluvia se derrama, lo acumulado se derrama, y como lluvia se derrama sobre mí. Se derrama en esta noche porque hemos estado acumulando en los cielos. Nuestra alabanza se ha estado acumulando en los cielos. El clamor de los hijos, la alegría de los hijos se ha acumulado en los cielos. Por eso ten expectativa, iglesia, en esta noche. Ten expectativa y aún mantén la conducta a lo largo de estos días, porque sin duda habrá algo que se está acumulando, que se va a derramar como lluvia sobre nuestras vidas. Padre, en esta noche te alabamos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque creemos, Señor, por lo cual hablamos. Creemos por lo cual hablamos, Señor. Sabemos que no es una canción más, es algo que creemos con todo nuestro corazón. Por lo tanto lo confesamos, porque tenemos expectativa, Señor, que en esta noche tú tienes preparado algo para derramar en nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, y sobre cada cosa que has puesto en nuestra mano, Padre. Por eso en esta tarde, Señor, en esta tarde, esa noche, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. No nos cansamos de darte gracias, Señor. Te damos nuestra mejor alabanza. Te damos nuestra mejor alabanza, una alabanza grande, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios que sobrepasa aún nuestro razonamiento. Por eso, Padre, te alabamos en esta noche con todo nuestro ser. Padre, recibe, Señor, en esta noche la alabanza de tus hijos. Recibe, Señor, la alabanza de tus hijos, Señor. Por eso, iglesia, ahí abre tu boca en alabanza. No te canses de alabarle. No te canses de alabarle. No te canses de alabarle, porque el Rey de Gloria está atento a la alabanza de su pueblo. Nuestra alabanza ha provocado que los cielos se abran, y comience a subir con un aroma grato. Por eso ten expectativa en esta noche. Señor, creemos, Señor, que lo que hemos acumulado, Señor, vendrá como lluvia sobre nosotros. Vendrá como lluvia sobre nosotros, Padre, y toda sequía, Señor, se va en el nombre de Jesús. Toda sequía, todo lo que estaba seco, Padre, ahora, Señor, cuando se derrame de tu lluvia, Padre, ahora lo que estaba seco tiene que comenzar a reverdecer. Todo lo que estaba muerto, Padre, ahora comienza, Señor, a recibir la lluvia del cielo y comienza a recibir nuevamente vida. Padre, declaramos en esta noche, oh Padre, que los cielos, Señor, derraman de tu lluvia, porque ciertamente, Señor amado, así lo has prometido. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Todo nuestro ser te alaba. Te damos gracias en esta noche. Por eso, ¿cuántos pueden darle un aplauso, una ofrenda de aplauso a su presencia? El Rey de Gloria está en este lugar. El Rey de Gloria está en este lugar. Alábele, alábele, alabe su gran nombre. El nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, el nombre que es sobre todo nombre. Alabamos y bendecimos tu nombre. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su asiento en esta noche. Gracias al Señor le damos. Qué hermoso mover de su presencia en esta noche.
Qué bueno que podamos entender que la alabanza, así como bien nos ministraba el pastor, no es un momento de entretenimiento, sino es un momento para declarar la palabra del Señor, porque las alabanzas están inspiradas en la palabra del Señor. Y hay poder por medio de la alabanza. Hace que los cielos se abran. Por eso, iglesia, siempre tenga expectativa. No espere a la palabra. Siempre desde que usted entra a este lugar, tenga expectativa. Porque cuando ofrecemos, del cielo se derrama. Del cielo se derrama cuando acumulamos, como decía esta alabanza, cuando acumulamos adoración, cuando acumulamos alabanza, o cuando acumulamos oración, clamor, los cielos lo derraman como lluvia y como bendición. Vamos a generar que cada reunión siempre tengamos esta misma actitud, que podamos provocar este mover de la presencia de Dios, que provoquemos siempre un rompimiento. En esta noche, quiero traer la palabra del Señor. Dentro de la palabra profética de este mes de marzo, el Señor nos decía, y quiero tocar este punto en el que me voy a enfocar yo en esta noche, es que los ambientes y realidades cambian por la palabra profética. ¿Cuántos lo creen? Que los ambientes y realidades cambian por la palabra profética. Quiero leer Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 8 en adelante. Vamos a entrar en la historia. El Señor nos hablaba de una viuda. Historia muy conocida, pero tiene una riqueza espiritual tremenda. Dice, lea conmigo en esta noche. Dice, vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahí podemos ver que la realidad de esta viuda era la sequía. Era en medio de la sequía que había azotado a la nación de Israel por causa de que tanto el rey como todo el pueblo se había apartado de Dios para adorar a los Baales. Se había alejado de Dios, por eso el Señor había permitido la sequía. La sequía muchas veces es representada y permitida por Dios. Así nos decía el Señor, para tratar a una nación, para tratar un territorio o tratar a personas de manera personal. La sequía era la realidad que la viuda vivía. Era la realidad que azotaba a la nación. Pero venía una palabra profética a la vida de la viuda para cambiar esa situación, para cambiar la realidad y el ambiente que ella estaba viviendo. Dice el verso 8, vino luego a él, al profeta, palabras del Señor diciendo, y es porque en medio de la sequía aún Dios sigue hablando. Siempre tiene que haber un corazón dispuesto para oír. En medio de la sequía creo que muchos se desesperarían y lo que menos harían quizás es buscar la voz de Dios. Así como este pueblo seguramente se habría volcado al afán, se habría volcado a la desesperación, a la desesperanza, al no saber qué hacer, porque cuando la sequía azota, los resultados no son inmediatos, los resultados se ven a la larga. Cuando
dice que no pasa mucho tiempo, pero se comienzan a ver las consecuencias de la sequía. Comienza a faltar el agua, comienzan los cultivos a echarse a perder, a secarse, los animales comienzan también a morir. Ya no comienza a haber la misma alimento y la misma comida que antes, y ya comienza a haber escasez, ya comienza a haber hambre y ya comienza a haber debilidad en los cuerpos, ya comienza a haber ya ahí desesperación por no saber qué hacer. Pero en medio de esa realidad que estaba viviendo, había un profeta que tenía una directiva de parte del Señor. Dice el verso 9: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y nótese que el Señor ya le había dado la orden a la viuda. Entonces la viuda era alguien que buscaba a Dios, alguien que no se había apartado atrás de los Baales, no se había inclinado a los Baales, sino que seguía buscando a Dios aún en medio de la sequía. Porque cuando la sequía azota a una nación o a un territorio, muchas veces van a haber personas justas, personas que se mantengan, que busquen a Dios, pero van a tener que pasar ese tiempo de sequía. Pero cada uno de nosotros, si nos consideramos justos, tenemos promesas y palabra de parte del Señor. Dice el libro de los Salmos: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Por eso, ahí la viuda en este momento, aquí en el verso 9, ella todavía quizás no tenía ninguna promesa, pero ella tenía una directiva de parte de Dios. No tenía todavía la palabra profética, pero tenía la directiva de parte del Señor, que ella tenía que sustentar al profeta, que ella tenía que sustentar al varón de Dios. No importaba la realidad que ella estaba viviendo o lo que podía tener, pero algo me dice que ella estaba dispuesta a obedecer más allá de lo que ella estaba viviendo, más allá de la realidad. Quizás ella tenía poco, quizás era lo último que le quedaba, pero ella estaba dispuesta a obedecer la directiva que Dios le había dado. Por eso no importa lo que nosotros estemos viviendo, lo que tengamos delante de nuestros ojos. Si tenemos una directiva de parte del Señor, que no haya nada que nos limite a poder obedecerla. El Señor el miércoles pasado nos hablaba a través del anciano Miguel y nos decía que en medio de la sequía, para recibir las bendiciones, tenemos que oír y obedecer. El Señor nos decía en el libro de Deuteronomio 28, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para obedecer, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. La viuda estaba dispuesta a obedecer la directiva, aún sin tener la promesa, aún sin importar la realidad que estaba azotando a la nación y seguramente a su casa. Ella estaba decidida a cumplir lo que el Señor le había mandado. Que en esta noche haya corazones que también estén dispuestos a obedecer las directivas que Dios nos manda. Porque muchos anhelan palabras proféticas, pero no quieren las directivas. Muchos quieren las bendiciones, pero no están dispuestos a obedecer lo que Dios manda. Entonces, que en esta noche encuentren nosotros ese corazón. Dice el verso 10, entonces el profeta, dice, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Cómo sabía el profeta que esta era la viuda indicada? ¿Cómo sabía el profeta que era la viuda que Dios le había dado la orden? Porque cuando él le pidió el vaso de agua, dice que ella iba para traérselo, había solicitud, había rapidez, una obediencia precisa.
ella vio en ella vio disposición el profeta. Entonces dijo: esta es la persona indicada que Dios va a usar para sustentarme. Por eso, cuando iba, dice que volvió a llamarla y dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le pidió dos cosas que escaseaban en ese momento, dos cosas que eran muy preciadas seguramente, porque cuando siempre hay mucha demanda y hay poco stock de las cosas, siempre las cosas comienzan a subir, comienzan a tener un precio elevado. Entonces algo era muy valioso lo que le había pedido el profeta. Quizás un vaso de agua para hoy que tenemos en abundancia, quizás no sería nada, pero en ese entonces era algo muy preciado. Cada gota valía y cada pedazo de pan valía. Dice el verso 12, ella respondió la realidad que estaba viviendo. Dice: y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Ella le habló la realidad que estaba viviendo. Solamente tengo un puñado de harina y tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era quizás lo último que le quedaba, pero ella estaba dispuesta a obedecer la directiva que Dios le había dado. Por algo el profeta le dijo: no tengas temor. Y en esta noche el Señor te dice: no tengas miedo en medio de la sequía, porque Dios siempre llega en el momento justo. Cuando los justos claman, el Señor responde, dice su palabra. El Señor nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento justo y preciso. Cuando ella pensaba que era lo último que tenía, que iba a comer y se iba a dejar morir. Imagínense, para dejarse morir es porque estaba ya en lo último, ya estaba ahí, pero ella estaba dispuesta a obedecer. Por eso ahí llega la palabra del Señor a través del profeta. Lo primero que le dice: no tengas temor, porque eso es lo que viene cuando hay sequía, cuando hay hambre, cuando faltan las cosas, cuando la cena está vacía, cuando la heladera solamente tiene agua. ¿Cuántas veces viene el temor a nuestros corazones? ¿Qué vamos a hacer? Pero el Señor te dice: no tengas temor. Quizás no pueda ser la realidad que estés viviendo ahora, quizás lo puedas vivir más adelante, pero el Señor hoy te da una palabra y te dice: no tengas temor, no tengas temor, porque yo nunca llego tarde, siempre llego a tiempo. Ve como has dicho, le dijo el profeta, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y qué bueno, porque vemos que esta viuda no razonó. Ella no razonó, sino que también estaba dispuesta, como le digo desde el principio, estaba dispuesta a obedecer la directiva del Señor. Por eso, ella seguramente no habrá pensado, ella no era evangélica. Imagínese usted que le dice a alguien o ven esa situación. Un evangélico seguramente habrá dicho: qué aprovechador este profeta, qué aprovechador, quizás no tiene nada. Alguno que paró la oreja por ahí diciéndole: es lo último que tiene, y aún se atreve a pedirle que le haga a él primero. No tiene consideración. Y cuánta gente que habla así cuando no entiende las cosas, las directivas que Dios nos dice para que nosotros obedezcamos. La gente va a hablar a nuestro alrededor, pero no por eso nosotros nos vamos a detener en nuestra obediencia. Si Dios nos dijo que hagamos algo, hagámoslo, no tardemos en hacerlo, porque en medio de la obediencia Dios va a desatar de sus bendiciones, porque la obediencia va a ser la puerta de acceso para la sobreabundancia de Dios, va a ser la puerta de acceso para la bendición, para nuestra casa, para nuestra familia y para cada una de nuestras vidas. Y ahí en el verso 14 le declara la palabra profética que viene a cambiar la realidad de esta viuda. Dice: porque el Señor Dios de Israel
ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya, porque vino esta palabra del Señor, no para negar la realidad, sino que vino esta palabra profética para cambiarla. La palabra profética no son para negar nuestra realidad, lo que estamos viviendo, sino para traer un cambio a nuestra realidad, para traer a una nueva temporada, a la temporada que Dios ha pensado para nosotros. Por medio del profeta le da la palabra profética para ella y para su casa. Quiero leerla en una versión, en la Nueva Traducción Viviente, y dice así, lo puede leer en pantalla. Dice Primera de Reyes 17:14, Nueva Traducción Viviente, dice: pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Qué bueno, porque hay palabra profética. Siempre para los corazones que estén dispuestos a obedecer, siempre habrá una palabra profética, siempre habrá una promesa de parte del Señor que viene para cambiar la realidad, para cambiar el ambiente que estamos viviendo, para traer una esperanza, para traer la realidad del cielo hacia nuestra vida. Porque dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. No dice que iban a desbordar, pero siempre dice que no iban a faltar. Siempre que ella iba a ir en busca de eso, siempre ahí iba a estar, nunca iba a faltar. Por eso quizás nosotros esperamos que haya una sobreabundancia, pero el Señor te dice: no te va a faltar. Siempre que vayas ahí no te va a faltar, siempre va a haber un resto, siempre va a haber algo ahí acumulado, siempre va a haber ahí algo que esté dispuesto para ti, para el momento de que tú necesites, siempre algo va a estar ahí. Aleluya. Dice el verso 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ella estuvo dispuesta a creer y obedecer para ver el cumplimiento de la palabra profética. Siempre la palabra profética va a estar conectado a pasos de obediencia que debo cumplir. Por eso cuando ella colocó sus manos en lo último que quedaba, seguramente quizás habrá querido venir el razonamiento. Siempre habrá querido venir ahí esa palabra de duda, algo que se quiera interponer en el cumplimiento de la palabra profética. Pero cuando ella puso las manos en lo último que quedaba, seguramente ella recordó la palabra profética que el Señor le había dado. Señor, yo agarro esta harina. Señor, yo agarro este aceite, Señor. Sé que es lo último en mis ojos, pero tú me prometiste algo que no iba a faltar, Por eso yo voy a obedecer lo que tú me dijiste. Yo voy a obedecer lo que tú me dijiste, Señor, porque si tú me diste la directiva, tú me darás los recursos para llegar a hacerlo. Si tú me diste la directiva, tú me darás los medios para yo poder cumplirlo. Si tú me dijiste que sustentara al profeta, tú me vas a abastecer de los recursos para yo poder hacerlo. Por eso estoy decidida a darle lo primero al profeta, porque no se lo estoy dando al hombre, se lo estoy dando a ti, Padre. Te lo estoy dando a ti porque tú vienes a cambiar mi realidad. Yo pensaba que me iba a morir, que iba a comer lo último y me iba a morir, pero ahí viene tu palabra que me dice y que me da una nueva esperanza de vida. Ahí viene tu palabra que me da una nueva esperanza para seguir obedeciendo. Ahí que viene tu palabra que me da una esperanza para decirte: sigue obedeciendo y vas a ver que esto no te va a faltar. La harina no te va a faltar, ni el aceite te va a escasear. Aleluya. Y aún en esta promesa, el Señor le dijo: hasta que yo mande la lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Aún después
de que llegara la lluvia, otra vez volverían a crecer los cultivos. El Señor nunca la dejaría desamparada. Dice el verso 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Dios es fiel a su promesa y Él es digno de mi confianza. Dios es fiel a lo que Él nos promete. Ahora nosotros debemos ser fieles en obedecer y mantenernos en fe, creyendo a lo que Él nos ha dicho. Dios es fiel a su promesa, por eso Él es digno de mi confianza. Yo no sé la palabra que Dios te ha dado a ti, pero si tienes una palabra de Dios, tienes ahí el acceso a una nueva realidad, la realidad del cielo. Ahí tienes el acceso a una nueva realidad, a una nueva temporada. El Señor nos dijo hace poco, el día domingo, si no me equivoco, que una temporada es algo temporal. Pero el Señor nos da a través del mensaje un nuevo acceso a una nueva temporada. Porque los buenos mensajeros, el Señor nos decía, nos sacan de los problemas y nos hacen acceder a nuevos niveles, a nuevas temporadas. Por eso Él es fiel a su promesa. Yo no sé lo que Él te ha dicho, qué Él ha dicho sobre tu vida, qué Él ha dicho sobre tu casa, qué Él ha dicho sobre tus hijos, qué Él ha dicho sobre tu familia. Pero quiero decirte en esta noche, nuestro Dios es fiel a sus promesas. Nuestro Dios es digno de nuestra confianza. Por eso, iglesia, mantengámonos creyendo y aún en medio de la sequía, mantengámonos en obediencia, porque fiel es el que prometió y fiel será en cumplirla. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Y la historia sigue. Después de que sucediera este milagro, de que esta realidad cambie, de que ella pensaba que iba a morir, y su hijo también, y su casa, que todo parecía que iba a morir y estaba desolado, donde había debilidad seguramente en su cuerpo. Ahí esa palabra vino para darle otra vez nuevas fuerzas, vino otra vez para darle una esperanza para seguir obedeciendo. Pero la historia continúa, y el libro de Reyes nos dice que después de muchos días, dice que el hijo de la viuda enfermó y murió. Dice que enfermó gravemente y murió. Pero ahí estaba viviendo el profeta. Ahí estaba viviendo el profeta. Ella había cumplido la directiva que Dios le había dado. Y dice que el profeta vivía en el lugar alto, en un lugar de arriba. Eso representa la cobertura. Eso representa la cobertura, porque dice que cuando su hijo murió se lo entregó al profeta. Se lo entregó al profeta, que lo llevó a ese aposento alto. Y en ese aposento alto el profeta comenzó a clamar. Y ahí el hijo comenzó otra vez a revivir. Comenzó a revivir el alma. Dice que volvió a él. Por eso, cuando nosotros nos mantenemos obedeciendo, siempre habrá una palabra y siempre habrá una cobertura de la palabra del Señor. Por eso, cuando tenemos una palabra de Dios, esta nos cubre, aunque venga esa realidad a golpearnos, para decirnos que murió, para decirnos que esto murió, que esto ya no va más. Pero hay una palabra de Dios. Hay una palabra de Dios que nos cubre. Hay una palabra de Dios que nos blinda y que nos asegura que a pesar de lo que se ponga delante, de lo que se interponga, nada va a detener la promesa de Dios para nosotros. Por eso no quiere decir que los obstáculos no van a venir para detenernos y querernos hacer dudar. Pero si tenemos una palabra profética y caminamos en ella en obediencia, tenemos la autoridad para dar orden, que se ha quitado todo obstáculo. Por eso en esta noche seamos aquellos que, si tenemos obstáculos delante de nosotros para obedecer, si tenemos obstáculos
delante de nosotros para poder caminar en la palabra profética, tomemos autoridad para dar orden, para que sea quitado todo obstáculo. Y así sigue la historia. El capítulo 18, vamos a leer un poco más. Dice verso 1 y 2, porque la promesa del Señor decía que el Señor no iba a faltar ni la harina ni el aceite hasta que el Señor haga llover. Y ese tiempo de lluvia había llegado. Dice el capítulo 18, verso 1 y 2, dice: pasado muchos días vino palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Mire que dice: pasado muchos días vino palabra del Señor en el tercer año de la sequía. Dice que la sequía duró 3 años y medio sobre la tierra de Israel. Pero ahí hubo una directiva. Dice que el Señor le dijo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y dice que el profeta fue a mostrarse, y dice que las consecuencias de esta sequía, ya que era que el hambre era grave en Samaria, pero aún en la casa de la viuda estaba la promesa. Quiero leer más adelante, ya cuando se encuentra el rey Acab con Elías. El verso 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínense, había pasado 3 años y medio. Dios había permitido la sequía, que los cielos se cerraran por causa de que Él había permitido la idolatría a través del yugo desigual que había entrado con Jezabel. Pero Él no se hizo cargo. En estos 3 años y medio nunca se hizo cargo de lo que el Señor le dijo a través del profeta Elías. Y es más, le echó la culpa al profeta. Cuando acá vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Pero mire la respuesta del profeta. Dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Hay que hacerse cargo. Cuando Dios permite la sequía a manera personal, hay que hacerse cargo. Porque muchas veces Dios permite en nosotros la sequía. Cuando nosotros tenemos la realidad de nosotros, nos está diciendo: estás viviendo en sequía, es porque hay algo que tratar. El Señor en este mes nos dio ciertas directivas, ciertos pasos para hacer. El Señor nos dijo: apártate, vuélvete y escóndete en mi presencia. Y aun cuando vamos a la presencia del Señor, ahí hay cosas que arreglar. Cuando vemos que estamos viviendo en sequía, es porque hay cosas que hablar y que arreglar con el Señor. El salmista dijo: se agravó sobre mí tu mano de día de noche, y mi verdor se volvió en sequedales de verano. Pero algo declara el salmista. Dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero también algo declaró el salmista en el Salmo 32, si mal no recuerdo. Dice: mi pecado te declaré y no encubrís mi pecado delante de ti. Ahí pudo entender que Dios había permitido que la mano de Él viniera y había permitido que la sequía llegara hacia Él, porque había algo que tratar. Había algo que resolver en la intimidad. Que nosotros también nos hagamos cargo, que si tenemos la realidad de sequía, hay que preguntarle al Padre si nosotros también tenemos que arreglar algo y hacernos cargo y declararlos y arrepentirnos si es necesario para que Dios pueda mandar la lluvia. El verso 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ahí
el profeta le da una orden a este rey para que vayan al monte Carmelo, un monte que podemos decir y podemos llamar es el monte de la decisión. Cuando ya estuvieron ahí Elías, más adelante podemos ver en el verso 21, dice que estaba todo el pueblo y que también estaban ahí los profetas de Baal. Dice que Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondía palabra. Ahí estaba el pueblo, seguía claudicando en su corazón, seguía claudicando en sus pensamientos. No se había decidido. Hay una versión que dice: ¿hasta cuándo estarán haciendo este juego? ¿Hasta cuándo van a estar jugando? ¿Hasta cuándo van a estar jugando? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, es su Dios, síganlo a él. El monte Carmelo es el monte de la decisión. Es el monte, si es el lugar donde tenemos que decidirnos por Dios o por el mundo. El Señor hace poco nos dijo: si nosotros queremos ser amigos del mundo, nos constituimos automáticamente enemigos de Dios. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Por eso no podemos coquetear con el mundo. No podemos coquetear con el mundo. Tenemos que hacer una decisión firme. Si yo digo ser hijo de Dios, tengo que mantenerme como hijo de Dios. No puedo ser hijo de Dios solamente los miércoles y los domingos, solamente esos días que vengo de reunión o las reuniones especiales. No puedo ser hijo de Dios tan solamente ese día y las horas que dura la reunión. Tengo que ser el hijo de Dios los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tengo que ser hijo de Dios desde que me levanto hasta que me acuesto, y aún en medio de mis sueños tengo que ser hijo de Dios. Por eso el monte Carmelo es el monte de la decisión. Es la hora de decidirse. Es la hora de decidirse o por Dios o por Baal. Pero es la decisión. No seamos como el pueblo que dice que no respondió palabra. Y más adelante, verso 30 en adelante, ahí el profeta les propuso una prueba tanto a los profetas de Baal, y él estaba solo ahí, y les dijo: tomen un buey, ustedes tomen un buey que yo voy a tomar otro, y vamos a edificar 2 altares. Vamos a preparar el buey, vamos a cortarlo en pedazos, pero no vamos a poner fuego, sino que vamos a clamar a nuestros dioses. Yo voy a clamar al Señor mi Dios, y ustedes van a clamar a Baal. Y el Dios que responda con fuego, dice, ese sea el Dios verdadero. Y ahí respondieron todos amén. Dice que los profetas de Baal estuvieron desde la mañana hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Dice que estuvieron saltando como locos, que estuvieron ahí cortándose, estuvieron gritando, estuvieron haciendo no sé cuántas cosas, pero no hubo quien les respondiese. No hubo nadie que le respondiese, pero llegó el momento del profeta Elías. Y dice, el verso 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Y en esta noche yo creo que hay personas, no solamente en este lugar, sino personas viendo que tienen que arreglar otra vez el altar. Tienen que volver a levantar el altar, otra vez volver a tomar las piedras y volver a levantar un altar al Señor. Dice que después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña.
Y dio una orden el profeta, dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice que entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió, dice, el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Porque cuando hay personas que tienen una palabra profética del Señor, aún guían y pueden hacer ver a otros que el Señor es Dios, que el Señor es Dios. Porque, mire, aún cuando el profeta dio la orden, él dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. El profeta aún pidió, dice que la sequía era extremadamente terrible en la nación, pero él pidió agua, lo más preciado, lo más valioso en ese momento. Él pidió que no solamente lo hagan una, sino que lo hagan 3 veces, 12 cántaros de agua echados sobre el altar y sobre el sacrificio. Es necesario que para que Dios se manifieste, que nosotros le entreguemos algo valioso. Y no estoy hablando de dinero ni de billete, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que algo que muchos tenemos y que muchas veces no le damos a Dios, que es nuestro tiempo. Algo valioso que nosotros tenemos y que no podemos ya recuperar una vez que lo perdemos. Es nuestro tiempo. Es volver otra vez al altar, otra vez volver a levantar el altar, volver otra vez a derramar, como dice la palabra del Señor, nuestro corazón como agua, volver otra vez a mojar ese altar, porque el Señor hace poco me decía: hay muchos altares que están secos, hay muchos altares que están secos. ¿Por qué? Porque no están teniendo realmente un encuentro conmigo. Porque cuando tú vas al altar y solamente pides, solamente hablas, pero no hay respuesta de Dios, ahí no ha habido un altar, sino ha habido un monólogo. Solamente ha habido un monólogo, solamente tú has hablado, pero no has dejado que Dios te hable a ti. Por eso, si tú quieres tener un altar verdadero, si tú quieres tener un altar donde la presencia de Dios se manifiesta, donde hay palabra, donde hay directiva, donde hay voz de Dios, tenemos que dejarlo hablar. Tenemos que darle lo preciado, tenemos que darle nuestro tiempo. Hace mucho oí una prédica, no me acuerdo si aquí o en otro lado, pero el Señor nos decía: 5 minutos más. ¿Qué te parece si le das 5 minutos más? No te levantes cuando vos pensás: espera 5 minutos más. Quizás en esos 5 minutos la voz de Dios viene con una directiva. Quizás la voz de Dios viene con una promesa. Quizás la voz de Dios viene con las respuestas que estabas necesitando. Quizás la voz de Dios viene para confrontarte a aquello que estabas haciendo mal. Quizás viene la voz de Dios por tan solamente dejarte 5 minutos más. 5 minutos que muchas veces los perdemos con el celular. 5 minutos que muchas veces los perdemos con la televisión. 5 minutos que los perdemos quizás en una salida. Quizás que nos quedamos dormidos esos 5 minutos y nos hacen llegar tarde a nuestro trabajo. Pero esos 5 minutos más en el altar se pueden volverse los 5 minutos más valiosos de nuestra vida.
Porque ahí en esos 5 minutos Dios nos puede hablar y nos puede cambiar la realidad. Porque cuando hay una palabra del Señor viene para cambiar nuestra realidad y lo que estamos viviendo. Por eso, iglesia, en esta noche aún dice que sigue la historia. Porque el Señor dio la promesa, dice que hasta que mandó la lluvia. Entonces vamos a leer eso, no nos vamos a quedar a las puertas. Vamos a leer eso, si me da 5 minutos más y ya terminamos. 5 minutos más y ya he terminado. El que lo entendió, lo entendió. Aleluya. Dice el Señor que Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, en el verso 41 del capítulo 18, porque una lluvia grande se oye. Hay una lluvia grande que se oye cuando hay palabra del Señor. Cuando hay palabra de Dios, hay una lluvia grande que se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia porque hubo un altar que se levantó. Las nubes están formadas ¿por qué? Por agua que se evaporó y fue condensada. ¿Qué se derramó en ese altar? ¿Qué se manifestó? Fuego. Y esa pequeña mano, no lo dice la palabra, pero déjeme creer que sí, que es derramar esa agua, y ese fuego manifestado provocó que se formara esa pequeña nube, como la mano de un hombre. Que esa pequeña mano, por ese altar levantado, por ese altar y esa decisión que el pueblo tomó de otra vez volverse a Dios, de volver su corazón a Dios, hizo que Dios pudiera desatar la lluvia, hizo que Dios pudiera cumplir lo que el Señor dijo a través del profeta Elías: ve, muéstrate acá porque yo haré llover. Pero era necesario que un altar se levantara, que un altar se restaurara, que corazones se volvieran al Señor para que esa lluvia se pueda manifestar. La palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, yo vendré a ellos y sanaré la tierra. Dios estaba sanando la tierra de la sequía. Dios estaba sanando la tierra de la sequía porque hubo un pueblo que entendió quién era su Dios. Por tanto, ellos se postraron y proclamaron que Dios era el verdadero Dios de Israel. Porque Dios era el verdadero Dios de Israel. En medio de la sequía declara y proclama quién es tu Dios. Proclama y declara quién es tu Dios, porque una lluvia grande se oye, una lluvia grande se oye. En ese momento que el profeta declaró esto, la sequía era extremadamente, dice, era en extremo la sequía. Pero él oía una lluvia grande que se venía porque había un altar encendido, hubo un altar con fuego del cielo, un altar con un sacrificio verdadero, un altar que se volvía a restaurar. Por eso había una gran lluvia que se oía, y oía una pequeña mano que se comenzaba a ver. Esa pequeña mano trajo una gran lluvia. Por eso atrévete a oír la gran lluvia, aún en medio de la sequía. Atrévete a oír esa gran lluvia. En medio de la sequía, atrévete a ver esa pequeña nube como la mano de un hombre. Y aun si en la primera no la ves, si en la primera no la oyes,
Comienza, no te des por vencido, no te desanimes, no tengas temor, porque ahí vas a tener que estar constantemente para poder accesar a esa nueva temporada. El Señor hoy derramó de su lluvia, y qué alivio ha sido para nosotros que hemos vivido todos estos días de calores. Yo cuando pude recibir la lluvia, estábamos en el medio del trabajo en el patio y decía: gracias, Señor, por esta lluvia, porque esa lluvia trae alivio, trae un nuevo refrescar para nosotros. Imagínense para Israel. Atrévase, iglesia, atrévase a obedecer. Así como la viuda se atrevió a obedecer la directiva aún antes de tener la promesa, atrévase a obedecer la directiva de Dios. Ella no esperaba recompensa, pero recibió una promesa de parte de Dios, que ella, mantenerse en la obediencia de la directiva que Dios le había dado, pudo ver el cumplimiento para su casa. Hubo un pueblo que, a través del humillarse, de volver el corazón, de volver a levantar un altar al Señor a través del profeta, pudo ver cómo se sanaba la tierra de la sequía, cómo se sanaba la tierra de la sequía y se comenzaba a desatar la lluvia sobre toda la nación. Lo que muchos esperaban. Y la promesa del Señor a la viuda dijo: la harina no escaseará ni el aceite menguará hasta que el Señor mande lluvia y otra vez vuelvan los cultivos. Los cultivos vuelven en aquellos que aún en medio de la sequía estuvieron preparando los campos. Aquellos que en medio de la sequía no se quejaron. Aquellos que en medio de la sequía no se quedaron en esa temporada y no se quedaron renegando de esa temporada, sino que fueron aquellos que se prepararon. Cuando estudiamos la palabra sequía, tiene que ver también con lugares secos o con desiertos. Así como hemos dicho y como se nos ha dicho en estas reuniones, la palabra temporada, es algo temporal. Pero muchos viven, algo temporal se les hace algo eterno. Muchos viven el desierto, viven la sequía por muchos años. Que no solo a nosotros no se nos vuelva algo común y corriente la sequía. Porque a Israel en el desierto estuvo 40 años. A Israel, para volverse al Señor, le duró 3 y medio. Pero que en esta noche podamos tomar la decisión ¿de qué? De obedecer al Señor, de volverse, aquellos que tengan que volverse en esta noche de corazón al Señor, a volver a levantar un altar. No solamente tener un monólogo, sino realmente tener un encuentro con el Señor, para poder volver a oír la voz del Señor, nuestro Dios. En esta noche, iglesia, ten expectativa, porque hay una gran lluvia que se oye. Hay una gran lluvia que se oye. Hay una mano que se comienza a ver para aquellos que están preparados. Aquellos que están preparados y aún en medio de la sequía. Están preparados, están esperando la lluvia para que los cultivos otra vez vuelvan a crecer. Esos son aquellos que tienen expectativa aún en medio de la sequía. Si tienen una promesa de parte del Señor, sabe que el Señor los sustentará en todo tiempo. Y aún que su realidad pueda decir una cosa, la palabra de Dios dice otra. La palabra de Dios me dice otra cosa. Ellos van a poder decir, así como dijo el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, y aunque no haya el producto del olivo, aunque no haya ovejas en los corrales, ni vacas en los corrales, con todo aún yo me voy a alegrar en el Señor. Yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación, porque Dios es fiel en lo que me prometió. Y aunque mi realidad pueda decirme algo, la palabra de Dios me dice otra cosa. Me dice que esta realidad comienza a cambiar. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero esta palabra
palabra se cumple, porque fiel es el que me prometió, fiel es el que me prometió, y mis ojos lo verán. Aunque hoy esté viendo una realidad, esta palabra viene para cambiar a los ambientes, esta palabra viene para cambiar la realidad que estoy viviendo. Por eso yo no me quedo con lo que mis ojos me dicen, no me quedo con lo que el noticiero me dice, no me quedo con lo que mi realidad me dice. Yo me quedo con la palabra del Señor, yo me quedo con la promesa de Dios, porque si tengo una palabra, lo tengo todo. Si tengo una directiva, me voy a esforzar cada día por cumplirla. Por eso, iglesia, ponte de pie y ten expectativa en esta noche. Ten expectativa en esta noche. Si tú tienes promesas y palabra de Dios, es hora de que hablemos fe. En el día de ayer tuvimos un tiempo de intercesión, de hablar. El Señor nos viene enseñando los días martes a los jóvenes, por medio de la fe, de que debemos comer. Y el Señor ayer nos decía, debemos hablar fe, debemos hablarle a todo lo que se nos interpone delante de nosotros. Debemos hablarlo. Y no solamente hablarlo, después de que lo dijimos, que lo hablamos, lo declaramos, que tomamos autoridad en Dios como hijos de Dios y declaramos sobre eso que se nos interponía. Ahora tenemos que caminar en fe. Tenemos que caminar en fe. Porque cuando no solamente nos vamos a quedar con hablar, sino también nos va a mover a accionar. Por eso vamos a bendecir primeramente a todos los que están viendo y a los que verán este video. Que en esta noche el Espíritu Santo trate tu vida. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que en esta noche, Señor, tú conoces los corazones y las vidas, Señor, que están viendo a través de este video, Señor, este mensaje. Padre, tú conoces en qué condición, en qué tiempo, en qué temporada están, Padre, pero tú, Señor, nos dices algo en esta noche, que si hay una palabra, Señor, una palabra que viene directo desde tu trono, Señor, viene para cambiar realidades, viene para cambiar ambiente, viene para cambiar temporadas. Padre, por eso, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Padre, yo oro para que haya corazones firmes, corazones con obediencia, corazones, Señor, que den pasos de obediencia, decisiones firmes sean tomadas, Señor, para que puedan accesar en nuevas temporadas, para que la sequía, Señor, tenga un punto final. Y aún, Padre, si tú has permitido esta sequía, Señor, si tú has permitido, Señor, que puedan entender el tiempo, Señor, y la temporada que están viviendo, Padre, ahora en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que una gran lluvia se oye, Señor, cuando hay obediencia, cuando hay fe de por medio a tus promesas, Señor. Esa gran lluvia se oye, y no solamente la oímos, sino que nos atrevemos a ver mediante la fe esa pequeña palma como la mano de un hombre. Es el arra, que es la primicia, Señor, de la gran lluvia que tú vas a desatar. Padre, lo creemos, Señor, y lo declaramos sobre cada vida y sobre cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.